Aló, aló, ¿se me escucha? Perdón. Buenas noches. Ay, perdón. Estaba mi micrófono apagado. Les decía, hoy vamos a tener la última clase del curso de Derechos Humanos y Políticas Públicas, porque hemos tenido el inconveniente, ¿no?, de la participación del doctor Ricardo Rivera, que por motivos de fuerza mayor no va a poder dar esta última clase. Sin embargo, está otro de nuestros docentes, que es el doctor Daniel Fernández Álvarez. Él es abogado de profesión, tiene varios diplomados en derechos humanos, derecho constitucional, ha sido consultor en Naciones Unidas por la ACNUC en la gestión 2017 y bueno, ha trabajado bastante en área de derechos humanos. Es asesor externo en municipios de Cochabamba y director legal de la firma de abogados Rivera Cortés. Entonces, él nos va a acompañar para desarrollar la temática del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y bienvenido, doctor, ya está conectado. Cuando guste podemos iniciar. Muy buenas noches a todos. No sé si se me escucha claramente. Sí, todo bien. Bien. Lo curioso de los niños es que en el ámbito de querer explorar el porqué de las cosas hacen preguntas bien interesantes. Entre ellas, como una anécdota que va a dar inicio a todo esto, la semana pasada mi sobrino se me acerca y me dice que su mamá mucho le prohibía el tema de jugar con su celular. Yo le dije, pero está bien, porque debe controlarte y medir, no puede estar todo el tiempo con el celular. Y él dijo una frase muy interesante, bueno, no sé dónde habrá escuchado, pero lo dijo de la siguiente forma. Es mi derecho el querer jugar, pero mi mamá no entiende. Un niño de 9 años con ese razonamiento, con esa, no sé si, esa inocencia, pero es una reacción bastante interesante, en razón de dónde concibió que era un derecho y segundo, que sepa qué es un derecho. Y que todavía se molesta con su mamá para poder decirle que su mamá no respete ese derecho. Y es justamente esa la pregunta base de todo esto, antes de hablar de un sistema sobre qué es un derecho. Tengo entendido que ha habido en el módulo 1 un breve desarrollo de lo que ha sido los derechos humanos. ¿Bien? Sírvanse en poder tener aquí una perspectiva adicional, fortaleciendo y dentro de la línea que tiene Humaniza y dentro de la línea que dio el expositor en la primera instancia. A raíz de esta breve anécdota, que a veces es la introducción, se les va a hacer ver mediante esta plataforma un video base, que creo que es de los videos más didácticos sobre el cual sintetiza más de 80 años del concepto de más de 200, perdón, de un siglo de derechos humanos. Bien. No sé si Sheila ya lo tienes listo para poder reproducirlo y si todos pueden verlo, por favor. Prestemos atención. Está con el micrófono apagado, Sheila. A ver, permítame un momentito. Bueno, supongo que debo dejar abierto el micrófono, ¿no? A ver, intentemos y me avisan si no, por favor.
No, estimada Sheila, no existe el audio respectivo. ¿No sale el audio? No, para nada. Por favor, te pediría que se pueda corregir esto. Estamos un poco retrasados en tiempo. Ok, ya encontré la falla. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right, I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra.
Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en la esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad y justicia,
igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien. No sé si puedes darme para compartir pantallas ahí. Tienes en la parte superior la opción compartir. Muy bien. Donde dice ventanas, ahí puedes elegir la ventana que deseas compartir. ¿Se ven las diapositivas? No, se ve tu ventana de archivos. Cuando le das clic a compartir, te sale modo moderador, abajo pantalla y al lado derecho ventana. Dale clic en el cuadrito que dice ventana y ahí eliges la ventana específica que quieres compartir. ¿Ahora se ve, perdón? Ahora sí. Ya. Comencemos. Bueno, habiendo tomado en cuenta habiendo visto un breve video didáctico sobre el tema de derechos humanos, vamos a ir tocando ciertos puntos del video y abordando la temática de la presente y breve exposición. ¿Bien? Es necesario recalcar que cuando se habla de derechos humanos se habla del resultado de un conflicto entre poderes versus la dignidad del ser humano. Como hemos recordado en los primeros minutos del video, se recuerda el tema, bueno, se menciona el aspecto conflictivo y el aspecto de lo que ha sido hacer la conquista primero del reconocimiento de un derecho natural, de una ley natural, y posteriormente el tema de derechos naturales. Bien. A pesar de estos avances normativos y demás, siempre la conquista, la vigencia y la exigencia de un derecho humano ha sido el resultado de un enfrentamiento de un poder imperante en un contexto socioeconómico, sociopolítico, en las diferentes etapas de la historia humana. Recordarán ustedes que en el breve video hace mención de lo que ha sido los primeros señalamientos respecto a la ley natural, lo que ha sido el Imperio Romano y antecedentes, ¿bien? Sin embargo, pese a ver esos pequeños avances, el Imperio Romano tenía una división de clases en su propia sociedad, y los esclavos, pues, que eran personas, hombres, mujeres y niños, pues no tenían siquiera derecho alguno, eran considerados objetos que podrían ser vendidos, sacrificados y en muchos casos tratados como objetos sin ningún valor. Bien, curiosa similitud con lo que es actual la trata y tráfico de personas, ¿no? Pese a estos avances y tener que el Imperio Romano fue una de las primeras referencias normativas para el continente europeo y posteriormente para el continente latinoamericano, hacemos un avance en el tiempo con los avances y aparece la famosa Carta de Juan Sin Tierra. En ese contexto, los señores feudales, ante la imposición del derecho monárquico del rey Juan I, en la Inglaterra de 1200, deciden rebelarse y ponerle límites respecto al tema del derecho propietario de lo que tenían los señores feudales frente al derecho monárquico que tenía el rey vigente en ese momento. Cabe resaltar que el tema de la monarquía tenía un fuerte tilde religioso político, ¿bien? Puesto que en ese contexto los reyes eran representación misma de Dios en la tierra y por lo tanto la voluntad y la palabra se convertían en leyes que debían ser exclusivamente obedecidas por los súbditos del reinado en ese contexto territorial. Bien.
Entonces, ese documento transcrito que pone un límite al poder monárquico, y la monarquía fue de los primeros elementos o orígenes del Estado, entre comillas, marca un hito en razón de poner dentro de lo común derecho a la propiedad el reconocimiento del derecho que tenían los señores feudales por estar en esa propiedad y limitar el poder del rey frente a ese derecho. Posteriormente aparecen las revoluciones americanas de 1776 y de 1879, que establecen, y la Revolución Francesa, perdón, que ya transmiten o transforman esa forma documental en la forma, digámosle así, de una interpretación y de una consagración en documentos de los derechos naturales en un compendio, en una hoja llamándose las Declaraciones de los Derechos del Hombre, que estipula que la igualdad, la fraternidad, son los principios que velan el tema de la asignación y restringen el tema del poder en ese tiempo del rey, especialmente en la República Francesa y en Estados Unidos con las colonias británicas. ¿Bien? Ese pequeño papel que establece la Declaración de los Derechos del Hombre es justamente la base por la cual ya empieza a figurar dentro de la etapa del ilustrismo el concepto propio de un derecho humano y llega a sentar las primeras bases para las primeras constituciones respecto al tema de la inclusión de estos derechos naturales o principios o valores, que se traducen en principios y valores en las constituciones latinoamericanas, para la defensa propia de la vida y del hombre, entre lo que limitaba o comprendía la dignidad en ese contexto histórico. Posteriormente, después de en la Primera Guerra Mundial, se ve la necesidad de que ya los poderes o el poder existe una realidad que trasciende el tema de los gobiernos internos, es decir, que existen riesgos fuera de las fronteras de los países que han generado que los propios países generen o sean invadidos y por lo tanto se imponga la percepción llamémosle, de administración o la imposición de un régimen de gobierno que muchas veces quedó en la monarquía pese en el contexto histórico de los años 1900 para adelante. Claro ejemplo de esto son las colonias inglesas, que han sido en parte lo que ha sido África y Medio Oriente, las colonias rusas, inglesas y las colonias francesas en muchas partes del tema de África, ¿no? Pese a tener avances en los estados, ya la conformación a la percepción de Estado en el derecho internacional, se da la necesidad de interpretar el tema del derecho humano, puesto que la Primera Guerra Mundial demuestra que no solamente bastaba la declaración de un derecho dentro de un propio Estado, sino que se daba la necesidad de generar las obligaciones traducidas en compromisos en ese momento, porque el derecho internacional público de ese contexto todavía no tenía la referencia de lo que es ahorita el derecho internacional público, de compromisos asumidos por los estados para la protección especialmente de la dignidad de hombres y de niños. A raíz de eso, la primera institución a nivel internacional, mucho antes que Naciones Unidas, es la Cruz Roja. Y a raíz del uso de agentes químicos, las vejámenes en la Primera Guerra Mundial, se logra imponer a partir de la Primera Guerra Mundial un primer instrumento internacional que mide o trata de reglamentar el tema de uso de no violencia, de no poder bélico frente a personal médico que hace el sostenimiento o realiza la asistencia médica a seres humanos que están en necesidad médica, llámense en este caso prisioneros de guerra, llámense mujeres, niños, personas adultas, en fin, ¿no? A raíz de la Primera Guerra Mundial y conformando ya las primeras asociaciones de Estado, Confederación de Estados, que es como la parte primigenia de lo que es las Naciones Unidas, la Segunda Guerra Mundial demuestra, a partir de las masacres consagradas por el Reich de este señor del bigote llamado Adolf Hitler, que la sola mención de los derechos humanos y el respeto a los propios a la soberanía de los estados no aseguraba la vigencia en sí de los propios derechos. Tal es sentido que en los juicios de Nuremberg
se evidencia en los juicios de Nuremberg, que son los procesos judiciales que se han realizado a las autoridades nazis en la Segunda Guerra Mundial, que han sido enjuiciados por delitos de lesa humanidad. Y es muy sonado en el caso que el mismo Estado alemán de ese contexto histórico aprobó mediante normativa la creación de la separación entre judíos y de la clase aria, aprobó con normativa el tema de la solución final, que es así como se denomina, aprobó por normativa la casa de judíos y gente no aria en los países conquistados de Europa, aprobó con normativa la creación de los campos de concentración. Bien, pese a tener una constitución que contemplaba derechos, aprobó también con el uso de esa constitución, haciendo uso de la ley y el concepto propio de la ley, la creación de todas estas acciones que han generado en el genocidio de más de casi 2 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Bien, entonces, nace a partir de haber derrotado al imperio alemán, al ejército alemán, al Estado alemán nazi, una nueva pregunta y una nueva necesidad de mencionar qué se podría hacer para garantizar la dignidad humana y evitar justamente que estos hechos de la Segunda Guerra Mundial se vuelvan a repetir. Tomando en cuenta que las constituciones, por ser constituciones, no eran en sí el tema de una seguridad para que los estados asumieran por lo menos la protección básica o el estándar mínimo, como se denomina ahora, de la protección de la dignidad de seres humanos, y peor hablar de niños y mujeres. Y la segunda interrogante era qué se podría hacer para que esto sea universal, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial arrastraron a casi más de 12 países en un conflicto bélico que ocasionó más bajas civiles que militares. Bien. A raíz de eso es que en 1948 nace la Declaración de los Derechos Humanos y se crea el tema de la conformación del Consejo de Naciones. Bien, Naciones Unidas, lo que se denomina ahora. Actualmente el sistema universal, como pueden ver en la diapositiva, es el conjunto de normas sustantivas y procesales. ¿Por qué se habla de conjunto de normas sustantivas y procesales? En razón de que, cuando hacemos referencia a normas sustantivas y procesales, hacemos referencia a que es todo el marco legal y procedimental que los estados que son parte de una entidad internacional, como es el caso de Naciones Unidas, están vinculados a cumplirlas y también a generar acciones dentro de sus estados para garantizar lo que está contenido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por la simple mención, ya esta solución da por sentado de que las propias soberanías de los estados, sus propias constituciones, que son sus leyes matrices, no es la primera fuente de protección en base a tutela de derechos humanos, sino existe también una fuente adicional, que son los tratados internacionales que suscriben los estados con Naciones Unidas y a través generan obligaciones y beneficios, en este caso, para los estados firmantes. Bien. Por esa razón son normas sustantivas y procesales, porque la lectura que puedan hacer de las diferentes declaraciones, así como las declaraciones de derechos civiles y políticos, que nace en 76, juntamente con la Declaración de los Derechos Económicos y Culturales, se ve desarrollando que esta evolución de lo que ha sido los derechos humanos desde su creación o su formulación en el Imperio Romano, actualmente y universalmente, es decir, internacionalmente, sigue en constante movimiento y transformación. Si ustedes leen la Declaración de Derechos Humanos del 48 y revisan la Declaración de Derechos Civiles y Políticos del año 76, pueden ver de que hay una ampliación del reconocimiento de más derechos, ¿bien? Pero este reconocimiento no da por un tema netamente académico. Se da porque posterior a la guerra de a la creación de Naciones Unidas, existen conflictos internacionales que han llamado la atención y la necesidad de crear nuevos instrumentos que garanticen
esas situaciones que la declaración no pudo observar en su momento, pero que en el contexto predominante, cuando se crearon en el año 76 los demás instrumentos internacionales, merecían una protección y una necesidad de una obligación para los estados. Es así que a partir de la Segunda Guerra Mundial aparece la Guerra Fría, aparece la Guerra de Vietnam, aparece la guerra en Irak, aparecen las masacres de Chechenia y Varsovia, al momento de desintegración de la URSS. Y a medida que estos conflictos bélicos internacionales han generado un repudio internacional, obliga también a las entidades de protección a generar elementos instrumentos internacionales que puedan, uno, evitar que esos hechos se repitan, y dos, ampliar la concepción, la interpretación y la aplicación de las obligaciones de los estados respecto al tema de los derechos humanos dentro del sistema universal. ¿Bien? Justamente a raíz de esta introducción histórica, de ese breve antecedente normativo, porque nos podríamos quedar hablando bastante sobre este tema, aparece dentro de lo que es no doctrina, sino la academia y la doctrina, la academia y la normativa respecto al tema de derechos humanos, de cómo avalar y decir, bueno, cómo determinamos cuándo un derecho humano está protegido y quién debe hacerlo. Bien. Como primera instancia, y tomando los antecedentes, el primer guardián, digámosle, dentro de acciones positivas, es el Estado como garante de derechos humanos. Bien. Y aquí puede haber bastantes interpretaciones, tomando en cuenta que si hacemos una pregunta de qué se entiende por Estado, cada una persona podrá decir una percepción de que el Estado es una entidad territorial con soberanía, población y sistema de gobierno, que es el concepto más básico. Pero ¿cuál es la relación del Estado con los derechos humanos? Pues es una pregunta bastante compleja. Sin embargo, la respuesta parte simplemente de una vivencia propia de cada ciudadano. Si a un ciudadano le preguntan quién está obligado a garantizar su salud, la respuesta es casi automática en la mayoría de los casos: el Estado. Si a un ciudadano le preguntan el tema de la educación, pues es el Estado. Respecto a seguridad, es el Estado. ¿Quién administra el órgano judicial? Es el Estado. ¿Quién administra el tema de pensiones o jubilaciones? Es el Estado. Bien. Y a raíz de estas situaciones, las obligaciones del Estado, estas mismas obligaciones también han estado de forma coherente ligados a los avances de la percepción de lo que es el Estado y los roles dentro del Estado para con el ciudadano y la dignidad propia del propio ciudadano. ¿Bien? Por esa razón es que el Estado es como el garante de derechos humanos, es el primer guardián dentro de acción, dentro de la doctrina, dentro del derecho internacional de derechos humanos, con acciones positivas y negativas para asegurar la vigencia y la vivencia de los derechos humanos. Sin embargo, llega una segunda variable de análisis, y es decir, ¿cómo sabemos y determinamos que un Estado materializa efectivamente un derecho? Es decir, el Estado puede decir, yo garantizo a mis ciudadanos el derecho a la salud, ¿bien? O en el caso de niños, el derecho a la atención primaria y predominar el principio de interés superior del niño, que está en el artículo 60, por ejemplo, de la Constitución. Sin embargo, llega la segunda interrogante, y esto se da a partir del año 76 con la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dimensionamos cómo sabemos si el Estado efectivamente lo está haciendo. ¿Cómo sabemos que su acción de protección garantiza la vivencia de ese derecho humano? Y aquí viene lo que se conoce, que les dije en su momento, como el estándar. ¿Bien? Los estándares o el estándar mínimo comprende las acciones necesarias y básicas dentro de la capacidad propia del Estado de garantizar la vivencia, la protección y la tutela de un derecho humano. ¿Bien? Los estándares aparecen dentro de un articulado en la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puesto que señala en forma muy enfática que el Estado debe asegurar la
la vigencia de los estados humanos dentro de sus condiciones mínimas. Bien. Entonces, con esa variable de ajuste, los estados no solamente pueden referir o señalar de que basta la inclusión de una ley o basta la inclusión de un derecho fundamental en la Constitución para decir que un derecho está asegurado, sino también comprende las acciones positivas mínimas, en este caso políticas internas, que garanticen la vigencia o la vivencia de ese derecho humano. Un ejemplo muy básico, por ejemplo, muy básico y a la vez bastante cuestionable, pero lo uso como ejemplo. El Estado boliviano ha reconocido en la Constitución del año 2009 la vigencia de los derechos humanos, la vigencia del derecho a vivir sin violencia. Bien, lo ha reconocido como un derecho. Y a raíz de eso ha generado políticas internas, como es la ley 348, la determinación de riesgo máximo, el tema de decretos supremos adicionales que han ampliado la pena, ha creado una unidad especializada en investigación, como es la FELCB, ha creado juzgados especializados, ha otorgado competencias a un viceministerio, posiblemente para ese fin, pero la asignación económica o que los servicios de atención, como son SLIM en algunos casos, un ejemplo chiquito, no cumplen a cabalidad lo que está en la propia norma, ¿verdad? Y cuando hablamos el tema en las capacidades mínimas del Estado, eso también comprende la asignación de presupuesto en razón de inversión y gasto. Entonces, eso fue la segunda variable de medición que determinaba cuándo un Estado efectivamente estaba haciendo la vigencia o cumplència de un derecho humano. Bien. Y por último es la importancia y efectos. Se debe recalcar que no toda necesidad puede convertirse en un derecho humano. Por ejemplo, no es lo mismo mencionar el derecho que pueden tener los niños a tener un celular. Bien. Y la pregunta la lanzo acá. ¿Es un derecho el tener un celular? Yo creo que los que seamos vigentes en el presente curso me dirán que no. Evidentemente, no es un derecho tener un celular. Pero si señalamos el tema de un derecho a tener una educación, con medios digitales y demás, eso sí se transforma en un derecho, que en la pandemia se ha transformado ya no solamente en un derecho, sino en una necesidad. Toda necesidad que apunte a resguardar la dignidad podría considerarse como un derecho humano. El tener un celular no afecta para nada la dignidad del ser humano. Sin embargo, el estar privado de un acceso tecnológico para una educación en pandemia podría calificarse tal vez como un derecho a la educación amplio. Bien. Entonces, a raíz de este razonamiento, tomando en cuenta los estándares, tomando en cuenta que el Estado es el primer garante de derechos, la evolución histórica desarrollada de forma muy breve y este conflicto constante que genera la evolución humana, es que se van generando estándares necesarios, fórmulas de estándares aplicables para los derechos humanos, se va interpretando el rol del Estado, se aplican obligaciones adicionales, y el sistema universal tiene sus propios instrumentos para hacer un seguimiento a esas dos variables que les estoy mencionando, que los vamos a desarrollar más adelante. ¿Bien? Perdón, Rosito, o sea... Bien. El sistema universal de derechos humanos está compuesto por un Consejo de Derechos Humanos, que reemplaza antiguamente lo que se conocía como la Comisión. Este Consejo de Derechos Humanos está dirigido por un alto comisionado de Derechos Humanos, que en este caso puede ser elegido por 4 años y es delegado por el Secretario General de Naciones Unidas. Bien,
El actual comisionado es del estado de Austria y se llama Volker Turk, que ha sido posicionado el 17 de octubre del 2022. ¿Bien? Actualmente es el octavo alto comisionado que está haciendo algo de uso, que es parte del Consejo de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, y que hace seguimiento y representa al Consejo frente al Secretario Nacional y también hace seguimiento a las diferentes comisiones y relatores que existen dentro de este organigrama del Consejo de Derechos Humanos. Bien. A la vez que se van creando instrumentos internacionales, que es el tema de la Convención contra la Trata y Tráfico de Personas, la Convención contra la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes, la Convención del Derecho para Adolescentes Infractores, en con la ley penal, ahora lo último que está de boga, la posible modificación del régimen de ejecución penal a través de las famosas leyes Mandela, de la ley Mandela, o la ley Mandela o las leyes de Mandela, que es un recopilado de algunos lineamientos que vienen a través de Naciones Unidas, para generar un cambio en las leyes de ejecución penal predominantes en los países firmantes, que son parte de Naciones Unidas del Consejo. Bien. Todos estos instrumentos internacionales tienen como organismos propios creados. Bien. En este caso hablamos de las relatorías. Cada instrumento internacional, en la medida en que es pertinente, se asigna un personal dependiente que se denomina de las relatorías, y estos tienen a través sus grupos de trabajo y sus expertos. Bien. A la vez, este Consejo de Derechos Humanos está a cargo de los exámenes periódicos universales, los famosos exámenes EPU. Los exámenes EPU tienen como fin recopilar lo que es la percepción del cumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos, pero desde la percepción de la sociedad. Bien. En estos exámenes EPU participan las asociaciones de objeto de protección del derecho internacional. Si hablamos, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño, cuando se solicita el examen EPU, participan en el Estado boliviano todas aquellas instituciones no pertenecientes al Estado que trabajan la temática de niñez, ¿bien? Y exponen envían sus informes, ya sea con datos o experiencias y demás, respecto a una evaluación que hacen ellos del Estado para que se conozca. Bien, en otras palabras, es como un contrainforme a lo que el Estado informa. Y a través de la relación de lo que informan las instituciones de la sociedad civil y lo que informan las instituciones pertenecientes al Estado, la relatoría emite las recomendaciones pertinentes que en muchos de los casos son postergados por los Estados, o que muy rara vez hacen el cumplimiento en forma específica o lo hacen de forma muy ambigua. Bien. Como les decía, volviendo al tema, tenemos los relatores especiales y los órganos convencionales, que son el comité de expertos. Si ustedes ingresan a la página de Naciones Unidas, van a ver el tema de que cada derecho internacional tiene informes de cada pacto o de cada instrumento internacional. Bien. Los instrumentos internacionales de los cuales tiene conocimiento es la Declaración Universal, Pacto Internacional, Pacto Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre Consentimientos para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Esta convención, por ejemplo, nace a raíz de los matrimonios con menores de edad, con niñas, con menores y personas adultas, que se da y que era parte de la cultura hindú y parte de los que son los países islámicos. Bien. Pese a existir esta convención que actualmente está en contra del matrimonio con niños, con personas adultas, sigue siendo una práctica que no ha sido derogada del todo en algunos países, especialmente de África Central y de lo que es la parte de Medio Oriente. Bien. Después, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De igual forma, esta convención nace a raíz de las masacres contenidas en lo que ha sido especialmente el Estado de México, y también lo que ha sido las masacres a mujeres y niños bajo la figura de limpieza étnica efectuadas en las guerras de Chechenia y Kosovo, después de la diseminación de lo que ha sido la Unión Soviética. Bien, entonces, como pueden ver, cada pacto internacional, cada instrumento internacional ha tenido siempre un contexto histórico determinado.
Bien. Y a raíz de esos conflictos se va haciendo la necesidad de crear ese tema de elementos, instrumentos internacionales que enfoquen el objeto básico de ese hecho que ha generado un repudio internacional. Sería interesante que también Naciones Unidas pueda emitir algún tratado internacional respecto al tema del conflicto bélico que actualmente está ocurriendo en Israel frente a Irán, tengo entendido, si no me equivoco, ¿no? Para ver exactamente qué percepciones se están generando, puesto que, como es de conocimiento de todos, se están cometiendo ciertos crímenes de guerra en contra de población civil. ¿Bien? Y ahí, por ejemplo, se pone en duda respecto de qué instrumento o qué procedimiento normativo o qué norma sustantiva van a crear para evitar que esos nuevos conflictos bélicos vuelva a ocurrir de nuevo. Después, entre los instrumentos nacionales que siguen, es la Declaración de la Protección de la Mujer y Niño, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Esto a raíz, ese delito, por ejemplo, trata de personas, es un delito que viene llevándose desde las épocas coloniales. Actualmente es un delito muy difícil de poder sancionar por la repercusión y el delito transfronterizo que traspasa incluso el tema de los mismos estados, porque hay estados que son estados finales de recepción, otros son estados de transición, en fin. Entonces, existe ese protocolo actualmente en Bolivia, tiene su propia ley, que es la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, en cumplimiento justamente a este protocolo o a esta determinación asumida por el Estado boliviano, se crea esa ley, la 261, que es contra la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas. Y como pueden ver, hay elementos que van creándose. Bien, la creación de estos instrumentos internacionales, obviamente, tiene que tener una votación en el Consejo de Derechos Humanos. Bien, no significa que cualquier Estado pueda plantear la necesidad de crear un tratado a razón de proteger a una población específica. Tiene que generarse mínimo el apoyo, según reglamento, de 4 o 5 estados propios del Consejo para que eso se trate a plenaria, y tiene que tener también los informes y la aprobación de cada estado, tomando en cuenta la mención de los informes que puedan ser parte o que sustenten la creación de un instrumento internacional. Bien, ahora vamos a hablar, que creo vamos a ir bajando un poco más de lo general a lo específico, y vamos a hablar de los comités. Bien, como les dije en su momento, los comités son creados para hacer el seguimiento del cumplimiento de un tratado internacional y que ha sido asumido y firmado por un Estado. Bien, son creados directamente por los tratados y tienen que tener personal específicamente experto en la temática. De igual forma, supervisan y controlan las obligaciones de los estados, es decir, son como entidades de fiscalización exclusiva y únicamente para un tratado específicamente. La última información, por ejemplo, en el Estado boliviano, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo una observación del año 2012, si mal no tengo entendido. Bien, y actualmente hay muchas recomendaciones que hizo Naciones Unidas que el Estado boliviano está tratando de cumplir. Tengo entendido que la siguiente observación o visita que se va a hacer para en 2024 o 2025, tengo entendido. Bien. Los comités son los intérpretes principales del contenido de los tratados. Es decir, el Estado no podría interpretar un derecho consagrado en un instrumento internacional de derechos humanos. Es una competencia exclusiva de los comités. Los estados sí pueden solicitar una interpretación o un informe respecto a la interpretación de un derecho, o ya sea el tema de una recomendación. Bien. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Los estados tienen limitada su soberanía respecto a los instrumentos o tratados internacionales, porque eso pertenece al derecho internacional público. Bien, el Estado puede actuar dentro de lo que pertenece y únicamente está dentro de sus fronteras. Pero cuando se habla de instrumentos internacionales, cualquier Estado no puede interpretar a su criterio y a su manera derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Bien, ¿cómo actúan los comités? Es reformando, creando leyes,
previniendo las violaciones de derechos humanos y creando instituciones determinadas para la denuncia de determinados delitos. Muchas veces los comités trabajan en coordinación con las defensorías del pueblo en sus diferentes unidades centralizadas, y a la vez tienen un protocolo para la recepción de casos y denuncias para tramitar casos ante los comités del Consejo de Derechos Humanos. Como pueden ver, cada uno de estos comités tiene relación con los instrumentos nacionales que se han mencionado. Entre ellos se tiene el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos y Culturales, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás. La mejor forma en este caso para ver o tratar de interpretar algún derecho consagrado en derecho internacional, especialmente en niñez, también sirve como normativa de interpretación o aplicación los informes del comité. En lo personal, sugiero, y es lo que hago caso muchas veces cuando se hace la asesoría a municipios, muchos de los lineamientos de protección de leyes municipales y demás tienen que adecuarse a la interpretación que da los comités. Segundo, lo que es la propia Constitución, y tercero, lo que establece su plan interno de desarrollo, ¿no? En este caso sigue vigente el tema de Plan de Desarrollo Bolivia Digna 2026, si no me equivoco. Entonces, son como recetas que se pueden aplicar para generar también políticas públicas intranacionales. Bien, llámese en departamentos, llámese en municipios, en fin, para que se puedan generar leyes específicas, bien, pero obviamente esas leyes tienen que adecuarse al contexto real. No se debe olvidar que, como se mencionó en su primera instancia, las leyes, en este caso, que apunten a garantizar un derecho, tienen que también establecer o estar dentro de un estándar mínimo, bien. Y eso significa el tema de asignación presupuestaria, significa personal especializado, y el tema de informes periódicos y de supervisión también la participación de lo que son las asociaciones de la sociedad civil. Bien, en forma adicional, muy aparte del Consejo de Derechos Humanos, se tiene el ACNUD, que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos, bien. Esta entidad, por ejemplo, ya trabaja en forma muy específica en razón de representación y seguimiento. Como vimos en la diapositiva anterior, a la cabeza del ACNUD está el Alto Comisionado de Derechos Humanos, bien, es como el que supervisa y fiscaliza la ejecución de las atribuciones de los diferentes comités y representa a los comités ante el Secretario General de Naciones Unidas. Actualmente la resolución básica es la 1235, que establece el sistema de los relatores especiales y cómo hacer las quejas, en este caso el procedimiento de quejas, que son como su tutela de protección internacional, ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Bien? Bien, ahora vamos a tocar una herramienta muy práctica del Sistema Universal, y es el Examen Periódico Universal EPO. Examen Periódico Universal EPO. Bien. Como pueden ver, ha sido establecido por resolución 60251 de la Asamblea General. Eso viene desde Naciones Unidas. Es un mecanismo que permite al Consejo revisar periódicamente el cumplimiento de las respectivas obligaciones y compromisos de cada Estado. Bien. La revisión se caracteriza por su carácter cooperativo, basado en información objetiva y fidedigna. Bien. Como les expuse en su momento, el Examen Universal EPU asocia también a lo que es el Estado y las asociaciones de carácter civil que participan dentro del Estado. Bien, es lo que permite que la información sea objetiva y fidedigna, es justamente esos informes y la interrelación de ambos que permite verificar si el Estado efectivamente está diciendo o está cumpliendo una obligación contenida en un instrumento internacional. Bien, como pueden ver, el Sistema Universal es bastante resumido, no es, a diferencia del sistema interamericano, tiene otras particularidades, y una de las diferencias más contundentes que se tiene es justamente el tema de la complejidad del tiempo y la necesidad que amerita de que las obligaciones de las entidades estatales
de las entidades internacionales de derechos humanos tengan mayores facultades para asegurar el cumplimiento de un derecho. Una de las controversias actuales que se está teniendo es justamente lo que se está llevando en presencia en el país del presidente Bukele. Bien. No debe descartarse que las políticas carcelarias de persecución de delito que aplica el presidente Bukele han generado mucho repudio de instituciones de derechos humanos a nivel internacional, puesto que las forman el trato de los reos o de los convictos en los recintos penitenciarios, evidentemente son condiciones inhumanas, ¿bien? Pero, a la vez ha generado el tema de asegurar el derecho humano de su población, en el sentido de haber disminuido la comisión de delitos, que en algunos casos eran delitos demasiado fuertes, severos, que no pasaban de homicidio y violación, ha generado que el propio Estado sea más atractivo para inversiones y ha garantizado un estándar de vida digna para sus ciudadanos. Bien. Y aquí viene la discrepancia. Es decir, ¿qué tiene más peso? La dignidad del ser humano, del ciudadano común, que paga sus impuestos, que trabaja, que sustenta al país, que es parte activa de la sociedad y que contribuye al crecimiento de un Estado, o el reo que está detenido con asignación mínima del día y con condiciones casi infrahumanas. Entonces, esa respuesta, por ejemplo, nos llega a pensar exactamente el nuevo rol que debería tener el sistema universal, la nueva determinación o interpretación, en este caso, de un derecho humano, especialmente a las personas privadas de libertad, y ponderar frente al derecho del ciudadano a vivir sin violencia y garantizar su desarrollo pleno dentro de la dignidad humana necesaria. Con esto he terminado este módulo. No sé si alguien tiene preguntas. Gracias, Sergio. A ver, si hay alguna consulta, alguien quisiera participar. ¿Alguna aclaración que deseen? Parece que no hay preguntas. Tal vez si quieres complementar con algo más, Sergio. Bueno, sí. Para terminar mi intervención, y creo que todos hemos podido de alguna forma participar en la medida en que hemos podido, es necesario recalcar algo. Actualmente estamos en un retroceso en la percepción de un derecho humano. Es decir, nuestra Constitución tiene garantizados más de 45 derechos, pero cada vez que prendemos las noticias, cada vez que salimos a la calle, vemos que nada de eso se garantiza. O sea, el Estado no cumple ese rol de ser un garante de los mismos. Y es justamente lo que muchas partes, lo que genera una discrepancia en razón de decir, ¿por qué existen los derechos humanos si es lo mismo que nada? Actualmente, en el Estado argentino, la ministra de Seguridad, si no me tengo entendido, lanzó un protocolo de prohibición de bloqueo de calles y demás. Técnicamente el protocolo menciona que queda prohibido el bloqueo de calles ante manifestaciones, queda prohibido portar palos, queda prohibido llevar niños, queda prohibido obstruir el transporte público, queda prohibido el tema de incluso tener la cara tapada ante manifestaciones, y que la gente que sea identificada va a ser arrestada, y si es una persona que tiene un plan social, va a ser privado del plan social. ¿Bien? Si lo leemos desde ese contexto, parece hasta un protocolo propio de una dictadura.
Pero si revisamos el contexto social económico de lo que ha sido Argentina en los últimos 15 años, y de la posible entrevista o de la aprobación que tenga la población argentina, aunque no crean, muchos están aprobando ese reglamento, están de acuerdo con ese protocolo, perdón. Y ahí, por ejemplo, nace una nueva problemática, es razón de decir, esta persona que protesta tiene menos derechos de la persona que no protesta. Bien, ¿cuál sería la nueva modalidad de protesta? ¿Hasta cuándo estaría limitado? Imagínense trasladar ese protocolo aquí a nuestro país. ¿Cuál sería la reacción de la gente? Todo el mundo sabe y creo que mayoría aquí estarán un poco coincidentes, de que el tema de los bloqueos ya no llega a ser algo que la gente vaya a apoyar. Bien. Que el tema, por ejemplo, de que una avasalladora amenace con armas para tomar tierras, tampoco es algo ya permitible. Pero actualmente se dan. Bien, y pese a tener un Estado garante de derechos, está en esa discrepancia. ¿A quién hago caso y qué derecho garantizo? Nadie va a querer que se entren a su casa a robar o que le quiten cosas de su propiedad o pedazos de territorio. Bien, pero tampoco justifica el tema de, por ejemplo, generar situaciones de violencia y aprobar esa situación. Actualmente los derechos humanos están en un conflicto y es en razón de ser, uno, que los derechos humanos ya no son iguales. Dos, que los derechos humanos llegan a ser un discurso mientras no se tenga el poder. Y tres, que los derechos humanos llegan a ser solamente una bandera para quienes quieren un protagonismo social o político. Bien. Y esos son los cuestionamientos que tal vez en algún momento nos va a tocar o ser partícipes para resolver ese cuestionamiento, o ser simplemente personas que podamos tener una opinión que tal vez pueda generar un convencimiento. Eso es todo, querida Shay. Gracias, Sergio. Y definitivamente son análisis que merecen, ¿no?, un desarrollo más amplio. Esto que dices, ¿no?, del derecho a la protesta, trasladarlo a un contexto social de Bolivia, pues, es bien complejo, ¿no? Y tal vez podríamos abordarlo en otro espacio académico más adelante. Y bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que nadie tiene preguntas ni nada más que aportar. Vamos a dar por concluido el curso. Muchas gracias, Sergio, por el desarrollo de la clase de hoy. Y estamos prestos a que puedas compartirnos bibliografía sobre la temática que hemos visto hoy y tus diapositivas, por favor. Muy bien, lo haré. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, Sergio. Bueno, aquí cerramos y mañana pueden pasar a recoger los certificados del Colegio de Abogados de Cochabamba, por favor, en horario de oficina. Y las personas de otros departamentos, bueno, indicar al interno de qué departamentos son para que se les haga el envío. Bueno, que descansen y cualquier cosa estamos en WhatsApp comunicándonos. Buenas noches.